Muy buenas tardes y bienvenidos a Que Hablan Geo con Rodolfo. Hoy es miércoles por la tarde del 24 de septiembre de 2025 y aquí en De Qué Hablan vamos a ver de qué hablan las noticias. Lavrov y Rubio mantienen conversaciones al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Solo 36 países respaldan a Ucrania en votación clave de la ONU. Cada vez más polacos están a favor de que Ucrania sea territorios a cambio de paz, según una encuesta. ¿Y quién es el tigre de papel ahora? La Unión Europea se derrumba bajo el peso de Ucrania y un Estado de la Unión Europea se compromete a seguir comprando energía rusa. Y la alentadora respuesta de la Unión Europea, que ha gastado 8.700 millones de euros, 8.700 millones de euros, la han oído bien, en importaciones rusas en solo 3 meses. Estos son datos alemanes. Y por último, vamos a hablar de un fiasco millonario. La OTAN dispara misiles Sidewinder contra drones de $2,000. Todo esto en este resumen de noticias de qué hablan. Y de antemano les pido muchas disculpas que tengo la nariz corriendo, pero es que me tocó ir a fumigar los jardines de la casa. Y bueno, el veneno este siempre me da afectos medio alérgicos, pues es normal, ¿no? Aunque tome las medidas precautorias, siempre me afecta de la fumigación casera. Pero bueno, eh, dicho esto, empecemos pues. Lavrov y Rubio mantienen conversaciones al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario estadounidense Marco Rubio mantuvieron conversaciones a puerta cerrada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el miércoles. La reunión duró poco menos de una hora y giró principalmente en torno al conflicto de Ucrania, según las declaraciones confidenciales hechas después de la conversación por ambas partes. El secretario reiteró el llamado del presidente Donald Trump para que cesen los asesinatos y la necesidad de que Moscú tome medidas significativas hacia la resolución duradera de la guerra entre Rusia y Ucrania, dijo el Departamento de Estados Unidos en un comunicado. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ofreció una lectura ligeramente más detallada de las conversaciones, afirmando que Lavrov y Rubio habían acordado continuar el diálogo constructivo entre los ministerios de Asuntos Exteriores de Rusia y Estados Unidos, así como reafirmaron la importancia del impulso generado por la cumbre de Alaska para normalizar las relaciones bilaterales. Lavrov enfatizó la disposición de Moscú de adherirse a la línea establecida por los líderes rusos y estadounidenses en Alaska, incluyendo la coordinación de esfuerzos con la parte estadounidense para abordar las causas profundas del conflicto de Ucrania, dijo el ministerio en un comunicado, y agregó que el alto diplomático denunció los inaceptables planes promovidos por Kiev y algunas capitales europeas destinados a prolongar el conflicto. Durante las conversaciones, la reunión se produce tras un cambio drástico en la retórica de Trump sobre el conflicto, tras una reunión, claro, ¿no? Una reunión con el ucraniano Vladimir Zelensky, el hombre de la camisa verde, a principios de esta semana. En una publicación en Truth Social el martes, el día de ayer, el presidente estadounidense afirmó creer que Kiev está en condiciones de luchar y recuperar toda Ucrania con el apoyo suficiente de la Unión Europea y la OTAN. De esto hemos hablado en el video anterior, ¿verdad? También calificó a Rusia de tigre de papel, argumentando que no había logrado derrotar a Ucrania y afirmando que Moscú se encontraba en graves dificultades económicas. Moscú percibió restarle importancia a la retórica hostil y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, bromeó al sugerir que Rusia era un oso de verdad y no un tigre de papel. Si bien la economía del país se ha enfrentado a ciertos problemas, se ha adaptado en gran medida al conflicto en curso y ha resistido las sanciones occidentales sin precedentes, declaró Peskov al diario económico ruso RBK el miércoles. Ahora, si ustedes quieren saber cuál es la opinión de qué hablan, pues véanse el video que puse anterior a este, porque ahí yo hablo con más profundidad con este tema del tigre del papel y mis sentimientos al respecto de eso.
Y ahora pasemos a esta noticia. Solo 36 países respaldan a Ucrania en votación clave de la ONU. Una declaración condenando a Rusia fue apoyada principalmente por la Unión Europea y otros 10 países de 193 miembros de las Naciones Unidas. Y bueno, una declaración conjunta de Ucrania y la Unión Europea condenando a Rusia recibió el respaldo de solo 36 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Cabe destacar la abstención, ojo, de Estados Unidos. Presentado el martes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York por la jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, y el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrei Sybiga. El documento describe las acciones de Rusia respecto a Ucrania como una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas. También insta a la comunidad internacional a maximizar la presión sobre Moscú y apoyar la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionales reconocidas. La declaración conjunta fue respaldada por los 26 Estados miembros de la Unión Europea, excepción de Hungría, y también por Albania, Andorra, Australia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Japón, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega y el Reino Unido. Los comunes sospechosos, ¿verdad? En febrero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rechazó una resolución redactada por Kiev y sus aliados europeos que contenía una retórica antirrusa similar. Finalmente, se adoptó una resolución alternativa promovida por Estados Unidos con el voto a favor de Washington, Moscú y otros 8 miembros, y la abstención de 5 países europeos. Esta versión evitó calificar a Rusia de agresor y exigió un fin rápido del conflicto en Ucrania. El enviado de adjunto de Moscú ante las Naciones Unidas, Dmitry Polansky, calificó entonces el resultado como una victoria del sentido común, afirmando que cada vez más personas se dan cuenta de la verdadera naturaleza del régimen de Zelensky. Moscú ha caracterizado consistentemente el conflicto de Ucrania como una guerra indirecta liberada en su contra por Occidente. El Kremlin ha declarado reiteradamente que las hostilidades terminarán si Kiev renunciará a sus reivindicaciones sobre los cinco regiones que se han unido a Rusia mediante referendos desde 2014, reafirma su estatus neutral y garantizará los derechos de la población rusoparlante en su territorio. Y ahora, cambiando de contexto, cada vez más polacos están a favor de que Ucrania ceda territorios a cambio de paz. Según una encuesta, el régimen de Kiev se ha negado a aceptar el estatus de Crimea y otras 4 regiones que votaron a favor de unirse a Rusia en referéndums. Un número cada vez mayor de polacos cree que Ucrania debería renunciar a sus reivindicaciones sobre las regiones que votaron a favor de unirse a Rusia en referendos para poder alcanzar un acuerdo de paz, según una nueva encuesta. Una encuesta de United Surveys para Virtualna Polska, publicada el martes, reveló que casi el 42% de los encuestados cree que Ucrania debería renunciar a sus reivindicaciones territoriales a cambio de garantías de seguridad y paz. De los 1,000 adultos polacos de edad de votar encuestados a finales de agosto, el 48% se oponía a renunciar a sus reivindicaciones territoriales a cambio de la paz y el 10% se mostraba indeciso. Una encuesta publicada el mes pasado por Rzeczpospolita reveló que el 37,4% apoyaba las concesiones, mientras que el 50% se oponía. Moscú ha insistido durante mucho tiempo en que Kiev reconozca Crimea, Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla como territorio ruso en cualquier acuerdo de paz. Kiev lo ha rechazado. Y el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometió el mes pasado recuperar Crimea, poblada mayoritariamente por rusos étnicos, que votó a favor de unirse a Rusia tras el golpe de Estado de 2014 en Kiev, respaldado por Occidente. También se comprometió a recuperar las otras 4 regiones que se unieron a Rusia en el 2022, afirmando que es solo cuestión de tiempo. Y aquí nos encontramos con imágenes. Esto sucedió el domingo pasado. Hubo demostraciones en las calles
Decimos no a los belicistas. Y tienen una fotografía ahí del señor que le dio gracias a Biden, a Estados Unidos, cuando estallaron el Nord Stream 2. Este señor, Donald Tusk, en su entonces, en su cuenta de X, Twitter, escribió algo como Thank you USA, gracias Estados Unidos por el derribo del Nord Stream, con una fotografía del Nord Stream. Inmediatamente la borró, pero ustedes saben cómo es el Internet. Tiene buena memoria y pues todo el mundo recuerda el señor Thank you USA, gracias Estados Unidos por derribar el Nord Stream 2. Y pues pueden darse cuenta ya el sentimiento polaco. We say no to warmongers. Decimos no a los belicistas. Así están las cosas en Polonia, ¿verdad? Polonia ha sido uno de los principales donantes de Ucrania desde 2022, aportando más de 5.100 millones de euros, alrededor de 5.700 millones de dólares, en ayuda, de los cuales más del 70% corresponden en armas. Según el Instituto de Kiel de Alemania, Varsovia también forma parte de la coalición de los dispuestos, the Coalition of the Willing, que aboga por la continuación de la ayuda militar. Sin embargo, el apoyo a Kiev entre los ciudadanos polacos ha ido disminuyendo constantemente. El respaldo a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea se redujo al 35% y al de la OTAN al 37% en junio de este año, frente a un 85% y un 75% respectivamente en febrero de 2022. Según una encuesta reciente del IBRIS, el primer ministro Donald Tusk admitió una creciente ola de sentimiento prorruso y antipatía hacia una Ucrania en dificultades en una publicación en X a principios de este mes, cuestión que lo publicamos acá en De Qué Hablan. Y como ustedes han visto, el domingo se ha celebrado una manifestación contra la guerra en Varsovia. Las manifestaciones ondearon banderas nacionales y portaron pancartas donde se denunciaba la participación de Polonia en el conflicto y la ayuda militar a Kiev. Videos y fotos publicados en redes sociales mostraban pancartas con el lema Polonia está a favor de la paz y decimos no a los belicistas. La fotografía que les enseñé con Donald Tusk lo señalan como un belicista, como un warmonger. Este es el mismo señor que estaba sentado hace 2 días en la Asamblea General en las Naciones Unidas y pues dijo una sarta de tonteras acerca de los drones que, según él, sin ninguna evidencia dada, sin ninguna puesta de evidencia sobre la mesa, drones invadieron el territorio polaco, a pesar de que se confirmó de que la única casa dañada fue dañada por un misil de un F-16 polaco, pero igual llevó esta narrativa ante las Naciones Unidas, dijo lo que tenía que decir, pues como ustedes sabrán, hablar a veces es barato, ¿no? Trae sus consecuencias, pero en el momento de hablar no cuesta nada. Decir una sarta de cosas no cuesta absolutamente nada, aunque estén sentados en Naciones Unidas representando a su pueblo y haciendo el ridículo. Bueno, eso es lo que tienen los polacos, pero ya pueden ver ustedes el malestar. La población no está de acuerdo con este señor específicamente. Moscú ha advertido repetidamente que la ayuda exterior solo prolonga el conflicto e instado a una solución diplomática. A una solución diplomática. Insiste en que cualquier acuerdo debe incluir la neutralidad de Ucrania, la desmilitarización y el reconocimiento de la realidad territorial actual, incluido el estado de sus nuevas regiones. Estoy hablando a través de la nariz, me disculpan. Y bueno, ¿qué podemos esperar? Como yo siempre les he dicho, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que tiene la última palabra. Movimientos como estos de comunidades del pueblo pueden mover la balanza a la soberanía y decirle no a los belicistas. Así que veremos si los polacos continúan con este empuje. Esperemos que así sea porque ya va para largo este conflicto, ¿verdad? Y bueno, ¿y quién es el tigre de papel ahora?
La Unión Europea se derrumba bajo el peso de Ucrania. La afirmación de Trump de que Rusia es débil y Kiev puede ganar no solo son palabras, pero no auguran nada bueno para Kiev ni para la Unión Europea. Esto lo ha dicho Nadezhda Romanenko, analista política. ¿Y qué nos dice esta señora? Dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado a Rusia un tigre de papel. Supuestamente en grandes problemas económicos, tan grandes que cree que Kiev está en posición de luchar y ganar toda Ucrania a su formato original. Sin embargo, hay una salvedad clave. Según Trump, esa victoria es posible con el apoyo de la Unión Europea. El apoyo de los Estados Unidos no está incluido en sus palabras de aliento. Y eso yo se los explicaba yo el día de ayer, de que a pesar de que las palabras son tan fuertes, en ningún momento ha hecho un cambio positivo para apoyar más a Ucrania. Todo sigue igual, todo sigue a través de que Estados Unidos no aporta armas, no pone botas en el terreno y que le va a vender las armas a la OTAN y que allá a ver qué hace la OTAN con estas armas. Esto significa que Trump por el momento se distancia de intentar directamente ponerle fin a la guerra, al menos a corto plazo. Esto también significa que, a diferencia de la era Biden, cuando Washington prácticamente le daba un cheque en blanco a Zelensky, además de apoyar a Kiev con la inteligencia y entrenamiento, Trump parece estar trazando un límite. La responsabilidad debería recaer principalmente en la Unión Europea y la OTAN. O sea que Trump está haciendo que la Unión Europea y la OTAN se declaren en guerra con Rusia. Y él va a hacer mucho dinero a través de esto. Eso es todo. La pregunta es, ¿tienen realmente los recursos y la unidad política y la resistencia para impulsar a Kiev hacia esta supuesta victoria? Las economías de la Unión Europea se resisten bajo la presión de la inflación y los costes energéticos, heridas autoinfligidas derivadas en gran parte del corte del suministro de energía rusa barata. Las divisiones políticas internas están en auge tanto entre los Estados miembros de la Unión Europea como dentro de ellos, una vez más como resultado del descontento de la población con sus gobiernos por tirar el dinero a un pozo sin fondo con un cartel de por Ucrania al lado y por supuesto sin mencionar el nivel de popularidad que tienen sus gobernantes, Macron, Starmer, Merz. Así que, ¿dónde queda la etiqueta de tigre de papel? Yo diría que ya empieza a tener consecuencias, si no totalmente, pues yo diría que contraproducentes. Llamar a Rusia un tigre de papel es sobre todo una táctica psicológica. Durante décadas, los críticos de Moscú han usado un lenguaje similar para argumentar que el poder militar ruso es exagerado, su economía es frágil y su sistema es frágil. Acuérdense que al principio se le llamaba una estación de gasolina como país. ¿Mm? Trump no es el primero en decir esto, ni será el último. Por tales afirmaciones, en decir esto, ni será el último, ni será el primero, pero tales afirmaciones se han demostrado erróneas con la misma frecuencia con la que se han reivindicado. Y desde el inicio de la operación militar rusa, las consiguientes sanciones se ha demostrado que son completamente erróneas. Por supuesto, para los que nos informamos por medios alternativos, que buscamos la verdad, no nos quedamos solamente con las canciones de la CNN y todos los noticieros del abecedario, pues sabemos que esto es cierto. Los que miramos los mapas cómo cambian de 3 años y medio para atrás para el día de hoy, los grandes cambios y yo solo con decir de ayer a hoy, todo va viento en popa para Rusia. ¿Dónde está el tigre de papel? Hablando de la economía rusa, a pesar de las sanciones, no se ha derrumbado. Se han hecho predicciones sobre su inminente desaparición reiterada desde 2022, solo para ser retractadas a medida que Moscú se adapta, redireccionaba el comercio y aprovechaba sus vastos recursos naturales. Esto no significa que Rusia simplemente ignore la presión de Occidente. Surgen desafíos y problemas graves que se están discutiendo abiertamente y los están superando.
Sin embargo, la tesis del colapso se ha vuelto cada vez más difícil de sostener 3 años de pronósticos de colapso inminente que nunca se han materializado. Sí hay problemas económicos, no todo es color de rosa en Rusia, pero el tema acá está de que Rusia, su población, tiene problemas tan iguales a como los tiene cualquier otro país. A lo que me refiero es de que a pesar de que tienen una guerra, a pesar de que tienen más de 30,000 sanciones económicas, el malestar de la población es igual o quizás mucho mejor que el de muchos otros países. A eso es lo que me refiero. Sí hay conflictos, sí hay una alza de impuestos, sí hay un gran nivel de corrupción en Rusia que lo batallan día a día porque hay una corrupción desde 1990 que es bien difícil de arrancarla de raíz. ¿Ya? Y están en eso. Y a pesar de todo eso, a pesar de los conflictos internos, a pesar de las mafias y los oligarcas y los niveles de corrupción que hay en Rusia, y agregando ahora las sanciones y la guerra, no ha colapsado. Entonces, ¿qué colapso económico? Al contrario, el IMF y todos los economistas analistas miran un gran progreso en la economía rusa e incluso la proyectan a que va a crecer aún más. Pero bueno, esto nada más ilustra que las narrativas de un colapso inevitable suelen tener fines políticos más que de claridad analítica. El enfoque de Trump encaja perfectamente en esta tradición. La frase del tigre de papel no proviene de un análisis económico sólido. Es simplemente un intento de socavar la posición psicológica de Rusia. Es simplemente, yo diría, otro reglón en el libreto de Hollywood que se le ha pasado a Donald Trump. Y es más, ¿quién es el especialista de escribir libretos de comedia? La persona que lo acababa de visitar. Y es que hay un síntoma que no solamente lo hablamos en de qué hablan. Hoy en la mañana miraba al coronel Daniel Davis, que entrevistaba a, creo que lo tengo apuntado por acá, Patrick Henningsen. Patrick Henningsen. Y los dos hablan exactamente de lo mismo. Que qué gran casualidad que cada vez que llega Zelensky, Trump cambia, dice cualquier otra cosa. Ahora, lo que Daniel Davis y este señor Patrick Henningsen, pues ellos se comportaban de manera muy preocupante al escuchar las palabras de Donald Trump, muy alarmantes cuando leían lo que había puesto en su tweet de True Social. Estos dos señores como norteamericanos y uno como militar retirado, pues mira esto con franqueza como un problema psicológico de Donald Trump. Ahora, acá estamos viendo la perspectiva que Rusia lo mira como un ataque psicológico contra ellos. Ahora, estos dos norteamericanos miran como un problema psicológico de Donald Trump. Miramos, ven la gran diferencia, pero bueno. Así que para Ucrania, la afirmación de Trump de que puede derrotar a Rusia quizá haya tenido la intención de levantarle la moral, pero probablemente no suene tan alentador cuando Kiev se dé cuenta de que tendrá que depender de su propia economía inexistente y del respaldo de regímenes europeos que atraviesan dificultades políticas y económicas, dificultades que para empezar se derivan del apoyo ciego a Kiev. ¿Mm? Mientras los líderes de la Unión Europea siguen intentando conseguir apoyo con sus cansados llamamientos a la unidad para Ucrania, siguen perdiendo votantes. El gasto en defensa aumenta, pero las armas y los recursos canalizan hacia Kiev. En varios países, el apoyo al establishment centrista está por los suelos y los partidos que prometen volver a centrarse en los problemas internos están ganando popularidad rápidamente. Ojo, que como decía yo en su momento, todos estos partidos que están a por el país primero, a por recuperar las economías, a por salvaguardar la economía del país y reindustrializar a sus países, ahora los llaman extremistas, los llaman nacionalistas, los llaman monstruos.
Si la carga de llevar adelante Kiev recae enteramente sobre las naciones de la Unión Europea, esto no solo va a acelerar la propia derrota de Ucrania, sino también la desaparición de muchos de los gobiernos de la Unión Europea que están ya en dificultades. En este sentido, la declaración de Trump podría interpretarse como una promesa, no como una promesa, perdón, no como una promesa, sino como una prueba. ¿Puede la Unión Europea demostrar que no es en sí misma un tigre de papel? A Trump le encantaría pasar a la historia como un gran pacificador, pero lo que desea aún más, lo que prometió a los votantes que siguieron su lema, American First, America First, América primero, Estados Unidos primero, es poner fin a la incursión de Washington en batallas perdidas. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Ese era uno de sus eslóganes de su campaña política, American First, y ponerle fin a las guerras perdidas que Washington está involucrada. El resultado más probable a corto plazo es un estancamiento continuo. Obligada a depender únicamente de los europeos, Ucrania tendrá dificultades para mantenerse en el campo de batalla y mucho menos para lanzar ofensivas. Rusia seguirá soportando los costes y avanzando. En última instancia, Kiev seguirá perdiendo territorio y degradando su propia posición en la mesa de negociaciones para cuando finalmente se concreten las conversaciones de paz. Ya no va a quedar absolutamente nada de Ucrania. Y bueno, hablando de esta presión que Estados Unidos, que Donald Trump le está ejerciendo a Europa y el actuar de Zelensky a los países miembros de que no están obedeciendo a Donald Trump, entre ellos Hungría, pues hay un estado en la Unión Europea que se compromete a seguir comprando energía rusa. Sí. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha calificado a los funcionarios de Europa Occidental de fanáticos, incapaces de un diálogo racional. Hungría seguirá importando petróleo y gas rusos, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores Péter Szijjártó, rechazando la presión de Washington y Bruselas para romper definitivamente con el suministro de energía de Moscú. Szijjártó hizo estas declaraciones en una entrevista con The Guardian, publicada el martes en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Para Hungría, país sin litoral, afirmó que la seguridad energética es un asunto de infraestructura física, ductos, refinerías y contratos vigentes, que limita su acceso a la energía. Cito palabras del diplomático. No podemos garantizar el suministro seguro a nuestro país sin las fuentes de petróleo o gas rusas, dijo. Puede ser agradable soñar con comprar petróleo y gas de otro lugar, pero solo podemos comprarlo donde tenemos infraestructura. Y bueno, y consecuentemente tenemos a Zelensky dándole y dándole a los gasoductos que suplen Hungría. A lo cual Zelensky llama estos ataques ucranianos a los suministros petroleros de las naciones de la Unión Europea sanciones. ¿Sí? Los ataques de Kiev a los suministros energéticos húngaros y eslovacos procedentes de Rusia con una forma de sanciones, entre comillas, ha afirmado el presidente ilegítimo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Confirma que son solamente sanciones. En agosto, Ucrania atacó repetidamente el oleoducto de Druzhba, una vía clave para el transporte de crudo ruso y kazajo a Eslovaquia y Hungría. Desde entonces, ambos países de la Unión Europea han acusado a Kiev de amenazar su seguridad energética. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está, según él, muy descontento de que las naciones de Europa Occidental sigan comprando petróleo de Rusia, dijo Zelensky, y en una conferencia de prensa conjunta con el presidente francés Emmanuel Macron en París, entre
Entre otros, hay dos países que sabemos que son Hungría y Eslovaquia. Dijo, los ataques ucranianos a los oleoductos rusos reducen las posibilidades de Hungría y Eslovaquia que obtengan el petróleo correspondiente, añadió. Por lo tanto, como veis, Ucrania se ha encontrado con este tipo de sanciones. Sin embargo, según Budapest, Trump ha expresado su descontento con los ataques de Kiev al oleoducto de Druzhba. Dice, estoy muy indignado. Dígaselo a Eslovaquia, declaró en una carta al primer ministro Víctor Orbán compartida por funcionarios húngaros el mes pasado. Tanto Budapest como Bratislava han exigido que la Comisión Europea actúe contra los ataques ucranianos a un oleoducto indispensable para su seguridad energética, dijo el mes pasado el ministro de Asuntos Exteriores húngaro Péter Szijjártó. Desde entonces, la Comunidad Europea afirmó que se puso en contacto con Kiev y pidió a todas las partes que garanticen la seguridad de la infraestructura crítica. Szijjártó anunció el lunes que Hungría aceleraría el desarrollo de un oleoducto conjunto con su vecina Serbia. Añadió que el suministro de gas al país a través de Serbia y la ruta de Turk Stream ha aumentado en 21 millones de metros cúbicos diarios. Eslovaquia tomará represalias muy duras contra los ataques ucranianos del oleoducto Druzhba, dijo el primer ministro eslovaco Robert Fico. A Putin en China, añadiendo que plantearía el tema en las conversaciones con Zelensky a finales de, creo que la semana pasada o algo así. Y encima de todo esto, tenemos también a Lindsey Graham amenazando a estos dos países. Todo esto absolutamente encaja. Este empuje de Donald Trump a Ucrania, como lo dije hoy en la mañana, no es ni nada menos que la orden de Donald Trump a Zelensky para que la Unión Europea se ponga en línea. Todo es para que todos los europeos dependan del gas estadounidense. Eso es todo. Y bueno. Y es que ¿saben qué es lo peor? Lo paradójico de todo esto es de que se habla solamente de Hungría y Eslovaquia, que estos son los dos países desobedientes. Pero resulta que la Unión Europea gastó 8.700 millones de euros en importaciones rusas en 3 meses. Datos alemanes. Los Estados miembros continúan comprando recursos energéticos a Rusia a pesar de las sanciones de la Unión Europea, ha informado Bild, un diario alemán. Los Estados miembros de la Unión Europea importaron bienes rusos por el valor de 8.700 millones de euros, 10.200 millones de dólares, solo en los primeros 3 meses de 2025, informó Bild, citando datos del Instituto Económico Alemán. En el primer trimestre de este año, la balanza comercial entre la Unión Europea y Rusia estaba ligeramente sesgada a favor de Moscú, lo que significa que el bloque compró más a su vecino oriental de lo que vendió. El medio de comunicación alemán se legó las importaciones de gas natural que representan 4.400 millones de euros y petróleo crudo con 1.400 millones de euros como los dos principales artículos importados por Rusia a la Unión Europea. A raíz del conflicto de Ucrania en febrero de 2022, el bloque declaró su intención de cortar los lazos económicos con Moscú. Si bien las importaciones de gas y petróleo rusos han disminuido significativamente desde entonces, varias naciones de la Unión Europea todavía obtienen una gran proporción de sus suministros de energía de Rusia. Varios Estados miembros han visto cómo sus industrias pierden terreno a nivel mundial después de cambiar alternativas más costosas. También encabezaron la lista a principios de 2025 los fertilizantes rusos. De esto hablamos en de qué hablan. El hierro y el acero, así como el níquel, según Bild. A principios de este año, la Comisión Europea propuso su hoja de ruta Repower EU, que prevé una eliminación gradual de todas las importaciones de energía rusa para finales del 2027.
Hungría y Eslovaquia, ambas dependientes a gran medida de los suministros energéticos rusos, se han opuesto firmemente al plan, diciendo que eso acabaría su respectiva seguridad energética. Como lo hemos dicho anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, acusó a ciertos Estados miembros a principios de este mes de hipocresía, alegando que todavía están comprando petróleo ruso en secreto a través de intermediarios asiáticos. En agosto, el canciller alemán Friedrich Merz reconoció que su país no solo estaba en un periodo de debilidad económica, estamos en una crisis estructural de nuestra economía, citando la caída de las ganancias de las principales fabricantes de automóviles de Alemania. Al comentar sobre los problemas económicos del bloque en abril, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova, dijo que este es el verdadero costo de la agenda antirrusa de la Unión Europea. La rusofobia es una obsesión costosa, concluyó la diplomática. El primer ministro húngaro Viktor Orbán, uno de los aliados más cercanos de Trump en Europa, ha argumentado que la continuidad de los suministros rusos es esencial para proteger a los hogares y a la industria. Ha mantenido relaciones con Rusia y ha criticado con frecuencia el apoyo militar occidental a Ucrania, incluso cuando la mayoría de los estados de la Unión Europea han cortado lazos desde 2022. Y aquí tenemos este artículo, a ver, que habla, la Unión Europea nombra a los Estados miembros que aún importan gas rusos. 8 países del bloque siguen recibiendo gas canalizado GNL según la Comisión Europea. A ver, y aquí tenemos que hablan de Bélgica, Francia, Grecia, Hungría, Países Bajos, Portugal, Eslovaquia y España. Siguen recibiendo suministros rusos, ya sea por gasoducto o en forma de gas natural licuado, GNL. Esto lo ha dicho Itkonen de la Comisión Europea. No dispone de datos sobre los usuarios finales de los envíos. ¡Wow! Según este artículo, a pesar de las retiradas promesas de reducir la dependencia, alrededor del 19% de las importaciones de gas de la Unión Europea aún proceden de Rusia, frente al 45% de antes de 2022. Reuters señaló que España, Bélgica, Países Bajos y Francia importan GNL, mientras que los suministros por gasoducto a través de Turkstream llegan a Eslovaquia, Hungría y Bulgaria. Con los gasoductos Nord Stream inutilizados por el sabotaje en 2022, el tránsito a través de Ucrania interrumpido este año. Turkstream sigue siendo la única ruta directa para el gasoducto ruso hacia la Unión Europea. Entonces, con cuanta mayor razón, el señor Péter Szijjártó ha dicho que todo esto es una hipocresía, porque todavía siguen comprando insumos rusos. Ay. Increíble, ¿no? Y bueno, y ahora sí, para terminar este segmento, vamos a hablar de un fiasco. Un fiasco millonario. La OTAN dispara misiles Sidewinder contra drones de $2,000. Los líderes de la Unión Europea Occidental ondean pancartas que prohíben vuelos mientras Estados Unidos se encoge de hombros. ¿Por qué un puñado de drones de espuma de plástico abandonaron la OTAN presa del pánico? ¿Y por qué Polonia propone ahora establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania? Hace mucho tiempo que Occidente no se dejaba llevar por ideas tan temerarias como esta. El ministro de Asuntos Exteriores polaco Radoslav Sikorski rompió la útil tradición de guardar silencio al sugerir que la OTAN debería imponer una zona de exclusión aérea. La última vez que oímos este disparate fue al comienzo del conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando Volodymyr Zelensky exigió que la OTAN derribara todos los misiles y aviones rusos sobre Ucrania. Estonia, por supuesto, lo aplaudió, pero los líderes de la OTAN lo desestimaron. Sabían entonces lo que ahora debería ser obvio: una zona de exclusión aérea significaría una guerra con Rusia directa.
Nadie en la alianza se atrevió a arriesgarse en el 2022 y nada ha cambiado desde entonces. Entonces, ¿por qué volver a mencionarlo? No porque Varsovia haya enloquecido repentinamente ni le haya descubierto el gusto por el apocalipsis. El teatro político más cercano a los instintos de un pez puercoespín que a los de una potencia seria, Polonia y gran parte de Europa Occidental con ella intentan desesperadamente parecer más grande y aterradora de lo que realmente es. El detonante fue un incidente en el que un grupo de vehículos aéreos no tripulados entró en el espacio aéreo polaco. Los políticos de Europa Occidental aprovecharon el episodio, como se los dije, para intentar sacar el máximo provecho político. Pero la acción decisiva es lo último que les preocupa. El incidente reveló la falta de preparación de la OTAN para la guerra moderna. 19 drones, señuelo, desarmados, sin cámara, surcaron el cielo polaco. Su único propósito era suicidarse contra defensas aéreas antes de cualquier ataque real. La OTAN solo logró derribar 4, el resto deambularon por Polonia sin obstáculos. Algunos recorrieron casi 500 kilómetros antes de quedarse sin combustible y caer del cielo. Presa del pánico, la OTAN desplegó cazas F-35 armados con misiles AIM-9 Sidewinder, cada uno con un coste de $470,000. El precio de un solo dron señuelo no es más de $3,000 para derribar un puñado de artefactos de espuma con un valor de entre $8,000 y $12,000. La OTAN gastó cerca de $1,9 millones. La alianza fracasó a todos niveles. La inteligencia falló porque no detectó los drones a tiempo y perdió el rastro de la mayoría. El ejército fracasó porque no tenía un plan para un escenario tan obvio y los líderes políticos fracasaron porque en casi 4 años de conflicto no han hecho nada para adaptar la OTAN a las realidades de la guerra del siglo XXI. Si así es como Polonia y sus socios lidian con 19 señuelos, ¿cómo planea defender a Ucrania de oleadas de drones de una batalla real? El debate sobre la zona de exclusión aérea también carece de sentido sin Estados Unidos. Washington comanda la única fuerza aérea verdaderamente poderosa de la OTAN, pero no muestra ningún interés en tales planes. La alianza está profundamente dividida. Sus miembros europeos exigen que Estados Unidos deje de flirtear, o sea, de coquetear con Moscú e imponga sanciones más severas. Sin embargo, Donald Trump se mantiene firme, instando a Bruselas a que imponga medidas por sí misma y de paso añada aranceles contra India y China. Ni siquiera Trump, quien rara vez evita la hipérbole, se sumó a la histeria. Se limitó a publicar en redes sociales y luego sugirió que los drones podrían haberse desviado accidentalmente. Esto contradijo directamente las afirmaciones alarmistas de Varsovia. Estados Unidos también se negó discretamente a participar en la Operación Continental Oriental, una misión diseñada para proteger el flanco oriental de la OTAN, obligado a depender únicamente de los recursos europeos. La operación resultó ser débil y poco convincente. Entonces, ¿qué puede hacer Europa Occidental en esta situación? Solo lo que siempre hace: dar la alarma y lanzar propuestas descabelladas. Cuanto más irrealista sea la idea, más distrae la debilidad. El principal público de este espectáculo es Rusia. La OTAN quiere inflar el pecho y proyectar una amenaza. Pero el segundo público está más cerca de casa. El primer ministro polaco Donald Tusk, este señor warmonger belicista, admitió que el verdadero objetivo es frenar el sentimiento prorruso y antiucraniano en Europa Occidental. En el 2022, los líderes occidentales lograron suprimir brevemente sus contradicciones y presentar un frente unido. Quieren reavivar ese ambiente ahora, incluso si eso implica histeria sobre drones y fantasías sobre zonas de exclusión aérea. ¿Funcionará? Yo diría que probablemente no. Hay campañas de opinión en marcha,
pero aún no hay encuestas serias que demuestren si los europeos occidentales se creen la historia. Yo creo que no, por lo que los comentarios que he visto en de qué hablan, yo miro que hay muchos europeos que no se traen este cuento. Así que el clima de 2022 podría ser irrepetible. El discurso sobre las zonas de exclusión aérea terminará igual que los intentos anteriores de sembrar el pánico en absolutamente nada. Y bueno, y con esto terminamos el resumen geopolítico del día de hoy, 24 de septiembre de 2025. Espero que haya sido de su agrado. Si lo ha sido, denle me gusta al video, suscríbanse si son nuevos por acá y cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y comenten, dejen sus comentarios abajo. Y bueno, como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de qué hablan.